Om Namah Shivaya, te doy la bienvenida a este episodio número 2 de Conversaciones del Ser. Mi nombre es Ishvari y hoy voy a compartir contigo mi experiencia con 4 remedios naturales para recobrar y mantener la salud. Nuevamente estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes y hoy quiero referirme al tema de la salud, no solamente por la situación que quebrantó la mía hace unos meses, como les comenté en el primer episodio, sino también a partir de las experiencias que he tenido desde hace varios años con respecto a este tema. Siempre me ha llamado la atención lo que tiene que ver con un estilo de vida saludable. Yo creo que porque desde muy pequeña he sentido una conexión muy especial con el cuerpo. Lo he visto como un instrumento de expresión profunda de mi ser, de aquello que no puedo expresar con palabras. Creo que por eso me encantó bailar. Desde pequeñita bailaba en mi casa, estuve en todos los grupos de danzas del colegio. También practiqué gimnasia olímpica por un tiempo. Y más adelante, cuando estuve en la universidad cursando mis estudios de ingeniería, incursioné en otros deportes, participé en los equipos de atletismo de la facultad, de microfútbol femenino, aunque debo confesar que no era muy buena y no soy muy buena con el fútbol aún. Y cuando me gradué de la universidad me inscribí al gimnasio para continuar cuidando del cuerpo, realizando actividad física y sigo asistiendo consistentemente desde hace ya casi 25 años. Desde ese tiempo he sido una estudiante autodidacta y una aprendiz empírica de lo que tiene que ver con el ejercicio físico, con la mecánica del cuerpo y también con la alimentación. He sentido mucha curiosidad en estos temas de saber cuál es la alimentación más adecuada. Y en esa búsqueda curiosa de diferentes fuentes de conocimiento, me formé en algún momento como profesora de aeróbicos, también como juez. Realicé juzgamiento de certificaciones de profesores por varios años y también estudié pilates para poder enseñar. Debo confesar que supe del yoga por primera vez en el gimnasio, hace muchísimos años, y que de hecho no me llamó para nada la atención. Yo veía a las personas acostadas sobre el suelo como durmiendo y pensaba que eso no era para mí. En ese momento me gustaba muchísimo más el ejercicio más activo, de movimiento, de exigencia, de sudar, entonces el yoga no me llamaba la atención. Sin embargo, varios años después volvió a llegar el yoga a mi vida de una manera inesperada. En esa época mi entrenamiento físico se estaba basando en el incremento de la masa muscular. Quería que los músculos se me vieran más marcados y estaba enfocada en el levantamiento de pesas principalmente. Y con el tiempo comencé a sentir que ese tipo de práctica me estaba generando muchos dolores articulares, me dolían las rodillas, los hombros, la columna vertebral, perdí casi toda la flexibilidad. Como se imaginarán, desde pequeña había sido muy flexible, pues con la práctica de gimnasia, de danza, y en ese momento no me alcanzaba ni siquiera a tocar las puntas de los pies con los dedos de las manos. Mi cuerpo estaba supremamente rígido y por eso tomé la decisión de un día para otro de dejar este tipo de entrenamiento, porque pues estaba realizándolo supuestamente por salud y en realidad estaba surtiendo los efectos contrarios. Así que comencé a buscar otros tipos de actividades físicas más suaves que me ayudaran a recobrar la flexibilidad. Comencé con pilates, por supuesto que era algo que yo sabía. En ese momento estaba viviendo en un lugar alejado de las grandes ciudades y en donde yo vivía solamente había un gimnasio y un par de entrenadores. Realmente no tenía la posibilidad como de buscar un lugar en donde aprender otros tipos de actividad física o lugares especializados para aprender otro tipo de cosas. Entonces entrenaba por mi cuenta y en esa búsqueda, que también comencé por internet, bueno, que siempre es un medio maravilloso y fabuloso para conectarnos desde todas las partes del mundo, encontré
el yoga nuevamente. Me llamaron muchísimo la atención las clases que encontré en el canal de YouTube de Leslie Fine Master, recomendadísimo. Lastimosamente Leslie falleció hace un par de años en la época de pandemia, pero dejó su canal muy nutrido con una gran cantidad de clases de una muy buena duración, sí, de 45 minutos, una hora, que me parecen adecuadas para aprender, para realmente recibir los beneficios de la práctica, además de esa forma tan cariñosa y empática que tenía ella de enseñar. Esto, de hecho, un paréntesis, me inspiró para crear mi propio canal de YouTube, en el cual me he dedicado a cargar clases que toman un buen tiempo, entre media hora, una hora, para ayudar a quienes estén interesados a crear una práctica consistente. Muy bien, cerrando el paréntesis, comencé entonces a realizar las clases de Leslie Fine Master todos los días, y con el tiempo pasaron los dolores articulares, recuperé la flexibilidad, seguí entrenando la fuerza y también comencé a identificar unos cambios más sutiles en mi vida cotidiana. Comencé a sentir más calma, un mejor manejo de las emociones, y pues eso me generó mucha curiosidad. Quería saber por qué esa práctica, que para mí era solamente física, era un ejercicio físico, tenía esos efectos adicionales en mi vida. Fue allí que decidí profundizar en el conocimiento del yoga. Decidí ir a la India por primera vez en 2016 a hacer el entrenamiento como profesora de yoga. Realmente no porque quisiera dedicarme a enseñar, en ese momento por mi mente no pasaba, pues como les conté, mi carrera era de ingeniería, me había especializado en gerencia de proyectos, bueno, también tenía una maestría en administración de negocios y estaba dedicada al ejercicio de la gerencia de proyectos de diferentes áreas, y tenía un trabajo regular en una empresa. Entonces, pues por supuesto mi expectativa no era dedicarme a enseñar yoga. Lo que quería hacer en ese momento era entender por qué había sentido los beneficios que había recibido de esta práctica. Y bueno, me fui al curso y la verdad, esa fue una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Allí entendí muchas cosas, realmente muy poco. Hoy me doy cuenta de que entendí muy poco. Ese conocimiento es muy, muy profundo, y en la medida en que se revisa y se revisa nuevamente, se aprenden cosas diferentes y más profundas. Pero en ese momento entendí que el yoga era mucho más que un ejercicio físico. Realmente no era eso, era una forma de ver la vida, un estilo de vida holístico que comprendía no solamente el cuerpo físico, sino también la energía, la mente y el espíritu. También he sido muy curiosa en el ámbito espiritual. Siempre me han llamado mucho la atención las prácticas espirituales, inclusive las religiosas, y también siento que desde muy corta edad he estado buscando esas prácticas o esos lugares en donde pueda conectar con mi espíritu, en donde pueda desarrollar más ese camino espiritual. Otro día les contaré un poquito más sobre ese camino, que también me parece que es bien interesante. Entonces, pues encontrar el yoga para mí fue como el paquete completo, ¿no? Encontrar todas esas respuestas que había estado buscando consciente o inconscientemente sobre mi naturaleza como ser humano, sobre mi propósito en esta vida. Y como era de esperarse, esta experiencia transformó la visión que hasta ese momento tenía de la salud, y digamos que la complementó también con estos nuevos conocimientos que comencé a incorporar en mi rutina diaria. Comencé a realizar la práctica de yoga, de las posturas, los ejercicios de respiración, meditación, y también a involucrar algunas técnicas de la Ayurveda, que es una ciencia hermana del yoga, es la ciencia de la salud, de la vida. Es una medicina tradicional india. Más adelantito les comentaré un poquito más sobre ella, para involucrar algunas prácticas de limpieza y de purificación del cuerpo. Esto me hizo sentir más plena, con más energía y en términos generales más feliz con la vida. Así transcurrieron los años profundizando en mi práctica desde 2016 hasta este año 2024, sí, 8 años. Y como les comenté en el episodio pasado, hace 6 meses me encontraron un cáncer de apéndice que es extremadamente raro. Se le produce a una persona
entre 1.000.000 y además es completamente asintomático, entonces yo realmente no he experimentado ningún dolor, ninguna patología asociada con esta circunstancia, sino que me lo descubrieron en una operación ambulatoria que me iban a hacer muy pequeñita de bajo riesgo, pues cuando entraron en la cavidad abdominal se dieron cuenta de que el tumor estaba allí. Y les cuento esto porque el hecho de haber llevado unos hábitos de vida saludables hicieron que mi cuerpo estuviera en muy buenas condiciones para realizar el tratamiento curativo, que fue una cirugía bastante fuerte, invasiva, un procedimiento muy complejo. Y también me permitieron estar en un estado psicológico y emocional adecuado para realizarlo, porque por lo duro que es muy sencillo entrar en estados de depresión, de desánimo, de desesperanza. Así que en estas condiciones tuve la fortuna de que me pudieron realizar el procedimiento a los 5 días de haber identificado el cáncer. Fue exitoso y también esas condiciones de mi cuerpo permitieron que la recuperación fuera muy rápida. Y aquí es donde entro en el corazón del mensaje que quiero compartir contigo en el episodio de hoy, que son 4 remedios o prácticas naturales que corroboré que son supremamente útiles y efectivas para restaurar la salud y para mantenerla. La primera de ellas es el movimiento del cuerpo. A mí me sorprendió que los doctores me recomendaron levantarme de la cama y caminar desde el día 1 después de la cirugía. Yo realmente pensé que me iban a recetar estar en reposo, pero no fue así y allí aprendí que caminar, que es el ejercicio para el que está diseñado el cuerpo humano, genera muchísimos beneficios para la salud. Caminar ayuda con el mejoramiento y la estimulación de los procesos digestivos y de eliminación, que en mi caso se han visto altamente afectados por el impacto de la cirugía en los intestinos y en el colon. Por otra parte, también mejora la circulación de la sangre, evitando trombos, que en ese momento eran para mí un riesgo. Y caminar también ayuda a lubricar las articulaciones, a fortalecer los músculos de las piernas y de lo que se llama el core, que es el área del abdomen, de los glúteos y de la espalda, además de que fortalecen el corazón y la función pulmonar. Yo me di cuenta de esto último porque habiendo llevado una vida tan activa, pues yo realmente no sentía ninguna deficiencia muscular, ni del corazón, ni de los pulmones, pero pues de todas formas guardar tanta quietud en la cama, en una sola posición y algunas otras complicaciones que surgieron después de este tratamiento que les comenté, pues afectaron notablemente ese estado físico y sentí como el caminar ayudaba a recuperar todas estas funciones. Además de caminar, con el paso de los días comencé a incorporar otras actividades físicas, comencé a levantar pesas para recuperar la masa muscular y la fuerza y también, por supuesto, comencé a practicar las posturas de yoga que mi cuerpo me permitía realizar y día a día fui viendo cómo mejoraba mi movilidad, la vitalidad, la fuerza. Así que para concluir este primero de los 4 remedios naturales que quiero compartir contigo hoy, quiero darte 2 recomendaciones. La primera de ellas es mueve el cuerpo con la actividad que más te guste hacer. Si no necesariamente tiene que ser salir a caminar todos los días, haz lo que te gusta. Puedes trotar, montar en bicicleta, jugar tenis, bailar, lo que sea, pero mueve el cuerpo. Y lo segundo es estirar. Es diferente a hacer ejercicio y también en mi experiencia siento que es algo fundamental para mantener la flexibilidad de los músculos y un amplio rango de movilidad articular. Estas son cualidades que queremos desarrollar en nuestro cuerpo, no para participar en el Circo del Sol. Eso es algo que le digo mucho a mis estudiantes. La flexibilidad es una característica que nos ayuda a mantener la salud y la juventud de la columna vertebral, que permite que cuando nuestro cuerpo reaccione súbitamente a alguna caída, a alguna situación que requiera una respuesta rápida, evite lesionarse. Y también porque nos ayuda a evitar los dolores y muchas de las patologías de espalda que se presentan frecuentemente hoy en día. La rigidez de los músculos hace que la espalda duela, que se sienta incómoda, además pues del sedentarismo, ¿no? Por eso también la importancia del movimiento. El segundo remedio natural al que quiero referirme hoy es la alimentación adecuada.
Es innegable que una buena alimentación es fundamental para mantener la salud, ¿cierto? Porque finalmente el cuerpo físico está hecho de los alimentos que consumimos. Por eso en las enseñanzas del yoga, esa capa más externa de nuestro ser se llama la capa de la comida, Annamaya Kosha. El Ayurveda, esa ciencia de la vida que mencioné más temprano en esta conversación, dice que cuando la dieta es incorrecta, la medicina es inútil. Y cuando la dieta es adecuada, la medicina es innecesaria. Esto nos enseña que los alimentos son medicina y que son muy, muy importantes para mantener la salud. También en la Ayurveda nos enseña que no somos lo que comemos, somos realmente lo que digerimos. Y esta es una enseñanza muy valiosa porque implica que en términos de lo que tiene que ver con la alimentación, no solamente es importante decidir lo que comemos, sino también cómo lo comemos. Con respecto a lo primero, sobre lo que comemos, la recomendación es favorecer los alimentos naturales. Finalmente, nuestro cuerpo físico está hecho de los elementos de la naturaleza, ¿sí? Proviene de la naturaleza y hace parte de ella. De manera que lo que necesita para estar bien y en armonía es consumir alimentos orgánicos, idealmente, frescos, evitar al máximo lo procesado, los azúcares, las harinas, las grasas procesadas. Nuestro cuerpo tiene muchas dificultades asimilando estas cosas extrañas que consumimos a través de la comida. También es importante discernir, decidir qué es lo que el cuerpo particular de cada uno de nosotros requiere y lo que necesita evitar según su condición particular. No hay dos cuerpos iguales. Todos los cuerpos tienen sus particularidades y además las condiciones de edad, género, condición de salud, inclusive el clima afectan también el estado de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es el mismo todos los días. Entonces es importante estar en sintonía con él, escucharlo, saber lo que requiere según la necesidad particular. Por eso tampoco hay una regla o una receta única de lo que es bueno o lo que es inadecuado en términos de alimentación. El Ayurveda también nos enseña que no hay ningún alimento que sea malo para todo el mundo ni uno que sea bueno para todos en todos los momentos, justamente por estos cambios permanentes en los que nos encontramos. Entonces es importante que decidas qué es lo que te sirve a ti, y eso pasa por esa práctica de autoconocimiento y de conexión permanente con el cuerpo. A título de ejemplo les comparto mi experiencia personal. Yo soy vegetariana hace algunos años, es decir, no consumo ningún tipo de carnes. Tampoco consumo normalmente huevo. Típicamente como 2 veces al día con alguna merienda en medio de las 2 comidas. Y después de la cirugía que me realizaron, pues fue necesario modificar esos hábitos alimenticios, ¿no? Pues por las condiciones en las que me encontraba, por las necesidades que tenía mi cuerpo en ese momento. Los médicos me recomendaban insistentemente consumir algún tipo de proteína de origen animal, de comer carnes para restaurar los tejidos que mi cuerpo necesitaba reponer. Esa fue una negociación espiritual a la que no cedí, como lo llamó alguno de ellos, pero accedí a comer huevos para este propósito de manera temporal. Por lo pronto pues sigo consumiéndolos mientras mi recuperación se completa. Y también me fue necesario cambiar la frecuencia con la que estaba consumiendo los alimentos y las cantidades. Como mi sistema digestivo no estaba funcionando bien al principio, necesité comer pequeñas cantidades y con más frecuencia a lo largo del día. Entonces estaba comiendo unas 5 o 6 veces al día, mientras mi sistema digestivo se recuperaba y se restauraba completamente. También me fue necesario dejar de consumir cúrcuma y jengibre. Seguramente ustedes han escuchado de las propiedades maravillosas de estas especias que son muy buenas para depurar el hígado, para desintoxicar, son antioxidantes, ayudan a subir las defensas. No obstante, en ese momento no me favorecían porque estaba recibiendo anticoagulantes y podían generar un riesgo de sangrado. Estas especias tampoco son recomendadas o deben utilizarse con cuidado en personas con presión alta, por ejemplo, con tensión alta. Entonces, esto da cuenta de que definitivamente no hay nada que sea bueno para todo el mundo, así como tampoco hay algo que sea malo para todos. Mencioné antes que hay 2 aspectos a considerar para una alimentación adecuada. 1, lo que comemos, que es lo que acabamos de tratar, y 2, cómo lo comemos. A este respecto,
es necesario considerar factores como los horarios en los que consumimos los alimentos, la frecuencia en la que lo hacemos, las cantidades que consumimos, las mezclas de lo que ponemos en nuestro plato y también la actitud con la que nos sentamos a comer. Por eso es que la Ayurveda dice que no somos lo que comemos, sino somos lo que digerimos. La capacidad de nuestro cuerpo para digerir los alimentos que tomamos está en esos factores que acabo de mencionar, en cómo los consumimos. Con respecto a los horarios, la recomendación es consumir los alimentos mientras esté de día, mientras esté el sol. La digestión la realiza nuestro fuego digestivo, en sánscrito esto se llama Agni, y por tanto queremos aportar a la fuerza, a la efectividad de ese fuego digestivo con la ayuda del sol. El sol finalmente es fuego, también nos ayuda a potencializar esa energía digestiva. Por eso se recomienda tomar la comida más grande del día alrededor del mediodía, que es cuando el sol está con mayor fuerza brillando en el cielo, y evitar tomar alimentos, por ejemplo, tarde en la noche, ¿sí? Nuestro cuerpo ya no tiene la misma capacidad para digerir y esto nos afecta también el sueño, que es otro factor fundamental para recuperarse, para mantener la salud. Con relación a la frecuencia, lo que se recomienda es comer cuando realmente tengamos hambre, es decir, cuando la comida anterior se haya digerido ya. La idea tampoco es aguantar hambre, por supuesto, pero sí estar muy en conexión con el cuerpo para saber cuándo realmente necesita comida y cuándo no. Muchas veces comemos por ansiedad, por estrés. Esto es lo que los expertos han llamado el hambre emocional, que es diferente, por supuesto, al hambre física, al hambre real. Y es importante que sepamos diferenciar las dos. Entonces, cuando estamos en conexión con el cuerpo, podemos discriminar esa diferencia. Dicen que el hambre emocional se siente en el pecho, mientras que el hambre física se siente en la boca del estómago. Sobre la cantidad, la recomendación ayurvédica es llenar solamente 3/4 de la capacidad del estómago, dejar un cuarto libre para que haya oxígeno y espacio a fin de que sea más fácil que la comida que está allí pueda transformarse. Del espacio que vamos a llenar, la idea es utilizar la mitad de la capacidad del estómago para llenarla con alimentos sólidos y el cuarto adicional con líquidos, muy importante. E idealmente tomar líquidos a la temperatura del cuerpo, tibios. Evitar las bebidas frías porque apagan el fuego digestivo. Finalmente, la actitud con la que nos sentamos a comer es un aspecto determinante para una digestión adecuada de los alimentos. Por eso es vital que busquemos volver los espacios de alimentación unos momentos de calma, de quietud, de gratitud, que reconozcamos lo sagrado y lo divino que es alimentarnos. Si nos ponemos a pensar en el momento en el que estamos consumiendo alimentos, estamos tomando la vida, la energía vital de otros seres, sean animales o sean plantas, para alimentar nuestra propia vida. Este es un acto de sacrificio, de ofrenda que los yogis nos recomiendan tomar como tal. Esto cambia completamente la actitud. Podernos sentar exclusivamente a comer, agradecer los alimentos antes de consumirlos, también enfocar la atención de todos los sentidos en los alimentos, disfrutarlos con todos y cada uno de los sentidos, disfrutar de los colores, los olores, las texturas. De hecho, por eso los indios comen con la mano. Eso me lo enseñaba un compañero en mi formación avanzada de profesores, porque yo era una de las pocas personas occidentales en el curso. Éramos 75 estudiantes y solamente 3 que no eran indios. Y me decían, bueno, pero ¿por qué no comes con la mano? Pues bueno, ustedes saben por qué no como con la mano, así como ustedes, porque me enseñaron siempre a comer con cubiertos, pero ellos me decían, bueno, con la mano puedes sentir las texturas de los alimentos, la temperatura, sí puedes conectarte más con ellos. Esta atención plena en los alimentos también implica saborearlos, tomarse el tiempo para masticarlos bien. De hecho, la digestión comienza en la boca, comienza masticando adecuadamente los alimentos, porque esto hace que se genere más saliva que ayude a descomponer los alimentos desde la boca, de manera que la función del estómago no tenga que ser tan pesada.
y también evitar que otras cosas distraigan nuestros sentidos. Por eso no es una buena práctica sentarse a comer viendo televisión, las noticias, leyendo un libro, leyendo algo en el celular, sino desconectándose de todos esos estímulos adicionales para enfocarse completamente en la comida. También se recomienda comer sentados en quietud. Queremos evitar estar moviéndonos cuando comemos, no, muchas veces vamos corriendo para algún lugar mientras comemos. Esto no se recomienda porque ese movimiento agita y perturba la digestión. Y finalmente, creo que de lo más importante es considerar las emociones con las que nos sentamos a comer. Si sentimos rabia, estrés, tristeza, nuestro cuerpo está generando las hormonas del estrés, cortisol y otras que no promueven la digestión de los alimentos porque están hechas para otras cosas, están hechas justamente para la reacción externa, la protección, el huir, el salvaguardarnos de riesgos. Y lo último en lo que piensa el cuerpo en esos estados es en digerir y descansar. Por eso, si nos encontramos con esas emociones, es mejor tomarnos el tiempo de regresar a la calma, de volver a un estado más pacífico y después sí comer. Este tema de la alimentación es sumamente amplio, así que espero tener la oportunidad de dedicar algunos episodios particularmente a este tópico, hablarte de la alimentación vegetariana, la dieta yógica, que son cosas parecidas pero diferentes, así como sobre la Ayurveda, que pues no se limita solamente a la alimentación, tiene una gran cantidad de sabiduría para el mantenimiento de la salud y a la cual vale la pena dedicarle un espacio especial. El tercer remedio natural del que quiero hablarte hoy es el contacto con la naturaleza. Y siento que es algo que siempre ha estado allí, pero a lo cual le hemos restado valor. Seguramente por nuestra vida citadina, porque estamos muchos de nosotros acostumbrados a estar en oficinas, en apartamentos, a movernos en carros, estamos permanentemente aislados de la tierra y de la naturaleza. Los yogis llaman a lo que nos da la vida prana, que significa energía vital sutil, y es aquello que adquirimos a través de muchas prácticas yógicas. Los ejercicios de respiración, de hecho, se llaman pranayama, control de la energía vital. Los alimentos también nos dan prana, por eso queremos que sean frescos, que hayan recibido la energía directamente del sol, que es el principal dador de energía vital de nuestro planeta. De hecho, por eso tan importante poder recibir la luz del sol directamente en la piel. Es necesario para generar vitamina D que nos ayude a la salud de los huesos, entre otras funciones vitales. Y pues sencillamente sin sol no hay vida en la tierra. Si llegásemos a experimentar una carencia de la energía que nos da el astro rey por meses o años, como ya ha ocurrido antes en la Tierra, pues sencillamente la vida se extinguiría. Sabemos que las plantas viven a través de la fotosíntesis, los animales comen plantas, entonces pues bueno, toda la cadena de vida se vería afectada. Así que el sol es vida. Por otra parte, también el contacto con la tierra, con el suelo directamente, no con el piso de las construcciones en las que pasamos mucho de nuestro tiempo, sino directamente con la grama, con el pasto, con la arena. Hay una técnica que se ha desarrollado recientemente, o que han descubierto, diría yo, que se llama grounding, como conectarse con la tierra, que los científicos han comprobado que mejora muchísimo la salud, ayuda a reducir la inflamación, el estrés, a mejorar la circulación, entre otras cosas. Lo que los científicos han descubierto es que la tierra está cargada de electrones, de manera que cuando nos conectamos directamente con ella, con los pies descalzos, pues nos recargamos de esa energía, se equilibra la energía en nuestro cuerpo y esto nos aporta a lograr esos estados de homeostasis o de equilibrio que ayudan a mantener la salud. Recomiendan estar en conexión con la tierra unos 20-30 minutos al día. Sé que tal vez para muchos de nosotros eso pues no sea tan sencillo por nuestra rutina y la configuración de nuestras ciudades. No obstante, cuando tengas la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, aprovecha para caminar con los pies descalzos, para estar la mayor cantidad de tiempo posible en contacto directo con el suelo. Esto también nos ayuda a relajar los sentidos, ¿no? Poder aprovechar para respirar
respirar aire puro de manera consciente, profunda, mirar a lo lejos. Es muy beneficioso, sobre todo en estos tiempos en que estamos muy conectados a pantallas, estamos esforzando mucho tiempo nuestros ojos con una visión de corta distancia, entonces lo relaja y ayuda muchísimo para la salud de los ojos, mirar a lo lejos. Bueno, y cosas más emocionales, más espirituales, disfrutar, agradecer los atardeceres, los pájaros volando, disfrutar también de su canto, de los olores de las flores y muchos otros regalos maravillosos que nos da la naturaleza como muestra de amor, de vida, de que todos estamos conectados. De igual forma también ayuda muchísimo el contacto con el agua, con cuerpos de agua naturales. Cuando tengamos la oportunidad de poder disfrutar de un baño en un río, una laguna, en el mar, porque el agua pues por una parte purifica, es un elemento de limpieza purificador de energía que nos ayuda a relajarnos, a liberar el estrés, y por otra nos aporta minerales que son absorbidos por nuestra piel y que nos ayudan a mantener un equilibrio y un buen funcionamiento del cuerpo, como el sodio, el magnesio, por ejemplo, que aporta el agua de mar. Yo pude corroborar el efecto sanador de estar en contacto con los elementos de la naturaleza 3 meses después de la cirugía. Realmente esa experiencia me permitió como tener una línea base mucho más precaria para poder experimentar con todas estas prácticas, ¿no?, que les estoy compartiendo hoy. En ese momento, pues yo llevaba mucho tiempo hospitalizada, encerrada en la clínica, en la habitación, sin contacto con la tierra ni con el sol. También pues en mi casa estuve guardando reposo un tiempo, pues me movía dentro de la casa pero no salía y sí sentía desesperadamente que necesitaba poder recibir el sol, poder caminar descalza, y tomé la decisión de irme a un lugar muy especial, al ashram de yoga de Shivananda en Francia, porque coincidió con la graduación del programa que estaba estudiando con ellos de Bhakti y de Raja Yoga. Bueno, un ashram, para quienes tal vez no saben, es un lugar dedicado a la práctica de yoga. Entonces allí hay un horario igual todos los días de meditación, cantos, estudio, práctica de posturas de yoga. Se come 2 veces al día, la alimentación es vegetariana, se hacen actividades propias de la práctica. Entonces, bueno, inclusive en contra de el mejor juicio de algunas de las personas de mi familia, a los 3 meses, donde yo todavía pues no estaba completamente recuperada, ¿no? Aún seguía con problemas digestivos, vomitando, con náuseas. En ese momento había perdido mucho peso, se me estaba cayendo el cabello. Decidí pues irme para allá. Lo necesitaba, sabía que me iba a ser muy útil, no solamente porque pues iba a estar participando en todas las actividades que les acabo de mencionar, que definitivamente pues son muy inspiradoras y elevadoras, sino también porque iba a estar en contacto con la naturaleza. El ashram está ubicado al sur de París, en Orleans, y es un lugar súper lindo. Además pues la época también era muy propicia, estaba en primavera, ya casi para comenzar el verano, entonces para mí fue algo supremamente sanador poder estar caminando descalza todo el tiempo. De hecho, en los ashrams pues uno se la pasa gran parte del tiempo con los pies descalzos, porque cuando se entra a los lugares de estudio, a los templos, a la clase de yoga, pues siempre se entra descalzos. Y afuera pues también estaba yo sin zapatos, caminando por la grama, tomando el sol, pasando los tiempos libres en esos espacios, recargándome del prana, del sol y de la tierra. Estuve allá 2 semanas y la recuperación fue notable. Todos los días me sentía mucho mejor. Inclusive, bueno, volviendo un poquito a la alimentación, allí migré de las 5 o 6 comidas al día a 2. Esas 2 semanas no estuve comiendo huevo. Y aún así subí de peso, se me dejó de caer el cabello y me sentí con muchísima más energía. O sea, de verdad yo regresé a mi casa como otra persona. Entonces puedo dar fe de que realmente la energía de la naturaleza es supremamente sanadora. Y para finalizar este episodio voy a compartirles algo sobre el 4.º remedio natural que he seleccionado. No significa que solamente existan estos 4, por supuesto, hay muchos más, pero estos me parecen como muy relevantes y que podemos aplicar de manera sencilla. Y se trata del pensamiento positivo. Una actitud positiva frente a la vida y todas las circunstancias que ella nos trae es un componente esencial para mantener la salud y para recuperarla.
De hecho, podemos estar en perfecto estado de salud, pero si nuestra actitud es negativa, de pesimismo, de quejas, experimentamos permanentemente emociones de rabia, de tristeza, de desesperación, nuestra salud se va a ir deteriorando porque nuestro cuerpo genera esas hormonas del estrés que mencionaba antes, que cuando se mantienen por periodos prolongados de tiempo, evitan que nuestro cuerpo se restaure, se regenere, vuelva al equilibrio. Realmente no hay nada malo con el estrés, es una función maravillosa que ha creado la naturaleza en nuestros cuerpos para reaccionar a situaciones que requieren de una atención inmediata para salvaguardar nuestra vida. No obstante, también estas reacciones están hechas para ser temporales, de muy corto tiempo, y después regresar a ese estado de restauración, de digestión, de descanso y recuperación. Por eso, mantener una actitud positiva es tan importante para conservar una buena salud. Y aquí no estoy hablando de desconocer las emociones o reprimir aquellas que muchas veces consideramos negativas, como por ejemplo la tristeza o la rabia. No se trata de eso. De hecho, no hay emociones buenas y malas, todas son legítimas y necesarias, son la forma en la que nos habla la sabiduría del cuerpo para reaccionar de la manera más apropiada frente a las diversas situaciones de la vida. Por ejemplo, es completamente válido sentir tristeza cuando experimentamos una pérdida. Es una emoción necesaria para poder digerir, afrontar esa situación, hacer el duelo necesario para procesarlo en nuestra vida y después seguir, superarlo y continuar. Si reprimimos la tristeza y no nos damos la oportunidad de un duelo, pues eso se va a quedar allí atascado. Y también lo que nos enseñan los yogis es que esto afecta el cuerpo energético y todo lo que pasa en nuestro cuerpo energético eventualmente se expresa en el cuerpo físico. Entonces, cuando tenemos ese tipo de represiones, de cosas atascadas, guardadas, pues eso se expresa en términos de enfermedades. Por eso el pensamiento positivo al que me refiero es muy diferente a un optimismo tóxico, que es una actitud en la cual desconocemos la realidad y a todo queremos ponerle el filtro de color rosa, de corazoncitos, unicornios y arcoíris, cuando realmente las cosas de la vida no siempre son así, ¿no? La idea es aceptar las situaciones de la manera en la que vienen, reconociendo que llegan allí por una razón. Yo estoy convencida de que todo lo que ocurre en nuestra vida pasa porque lo necesitamos en nuestro camino de realización personal, de crecimiento, porque necesitamos aprender algunas lecciones. Y cuando vemos las cosas de esa manera, podemos cultivar una perspectiva de gratitud, agradeciendo que estamos viviendo lo que necesitamos, no importa que sea difícil. Finalmente, también cuando enfrentamos estas situaciones retadoras y las sobrepasamos, salimos al otro lado más fuertes, ¿no? Con más experiencia, con más sabiduría. También con esa confianza de que las situaciones no son injustas y que somos víctimas indefensas de la maldad del mundo, ¿no? Realmente lo que ocurre tiene su razón de ser, y las enseñanzas del yoga resumen esto o lo explican con algo que se llama la ley del karma. Es simple y sencillamente una ley de acción y reacción. Todo lo que yo hago en mi vida o inclusive he hecho en vidas pasadas tiene una reacción de la misma cualidad, de la misma intensidad. Para mí, les confieso, ha sido una muy buena explicación de muchas cosas que no entiendo en mi vida y que pasan en el mundo. Por ejemplo, cosas como que nazcan niños que dejan abandonados en su primera hora de vida en un basurero. ¿Cómo es posible que este niño se merezca esto? No ha hecho nada, acaba de vivir, viene completamente inocente al mundo. Y algo como la ley del karma permite explicar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en la medida en que recibamos todas las cosas de la vida, sobre todo aquellas que no controlamos, que son la mayoría, ¿no? Como lo que me ocurrió a mí, que les conté pues del cáncer, ocurren por una razón. Y allí, más que sentarse a lamentarse y a decir, pero ¿por qué a mí? Que además son preguntas para las cuales no hay una respuesta clara, por lo menos desde la racionalidad. Es muy útil tener esa confianza en que todo pasa por el bien mío, para mi crecimiento y también para el bien de todas las personas que me rodean. De eso se trata el pensamiento positivo, de esa actitud de aceptación, de gratitud, de confianza. Tampoco significa conformismo o mediocridad. Allí yo he aprendido que si yo tengo
tengo la capacidad de transformar o de influenciar alguna situación, es mi responsabilidad hacer todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. No obstante, si no tengo ninguna injerencia en control sobre la situación, lo más sabio es aceptarlo. ¿Para qué voy a desgastarme haciendo algo que no va a tener efecto, ¿no? Eso también es una administración sabia de la energía. Muy bien, ¿y cómo lograr ese pensamiento positivo? Porque no es tan sencillo, ¿no? Muchas veces es más fácil dejarse llevar por la tristeza, por la victimización, por la rabia, quejarnos, que guardar silencio y tomar las cosas con estas actitudes de gratitud y de aceptación que he mencionado, ¿no? Yo les comparto que he logrado avanzar en este camino, porque pues todavía me falta mucho, a través de la práctica de meditación, porque es una herramienta muy, muy poderosa para, por una parte, conocer la mente, saber cuáles son esas tendencias de reacciones, de comportamientos, de pensamientos y emociones que estoy expresando en mi vida cotidiana. Y por otra, también para crear posibilidades de transformar esas tendencias, creencias o reacciones que no me están siendo útiles, que me están generando sufrimiento, que están afectando negativamente mis relaciones y me están alejando de la felicidad. Para eso hay varias técnicas o varias formas. Una es reconocer que no soy los pensamientos, que no soy la mente, que no soy los errores que he cometido en el pasado. Esa es una gran enseñanza de la filosofía del yoga. Soy ese ser que utiliza el cuerpo y la mente como instrumentos para la experiencia de vida en estas tres dimensiones. Soy esa conciencia que observa, que es lo que hacemos en la práctica de meditación. Entonces, saber que no soy eso, perdonarme por lo que he hecho antes, y dejarlo atrás, reconociendo también que todo lo que existe es el momento presente, pues es un muy buen paso para la transformación. Esto también calma la mente. Cuando nos enfocamos en el momento presente, la mente se calma. Si ustedes se ponen a pensar, las principales agitaciones de la mente provienen de recordar o revivir eventos del pasado, inclusive con las emociones, que es lo que mencionaba antes, de mantenernos en esos estados emocionales que no nos dejan avanzar. Y también la mente se agita proyectando escenarios muchas veces catastróficos del futuro. Esto es lo que genera ansiedad, estrés y a su vez afectaciones en la salud cuando estamos en estados prolongados de ese tipo. Así que mantenernos en el momento presente nos permite ver las cosas como son, darnos cuenta de que estamos bien en ese momento, de que tenemos las posibilidades de superar los obstáculos, y allí es donde podemos pensar y actuar con mayor claridad, que es algo que trabajamos en la meditación, pero que expresamos realmente en las actividades de nuestra vida cotidiana. Eso nos da la capacidad de crear un espacio para la reflexión y la decisión antes de reaccionar de manera explosiva, porque como la mente ya está más en calma, puede actuar de una manera más controlada. Ahí es donde utilizamos mejor nuestro instrumento en lugar de que él nos use a nosotros, ¿no? De que la mente haga lo que quiera. Allí es cuando estamos utilizándola de manera más consciente y más sabia. Y como todo, en la medida en que repitamos y repitamos esos cambios de comportamiento, pues se van convirtiendo en hábitos que podemos poner en práctica en cualquier situación de la vida cotidiana. Así que por eso la última recomendación aquí es cultivar ese pensamiento positivo a través de la práctica de meditación y también exponiendo nuestros sentidos a información elevadora, inspiradora, seleccionar lo que elegimos para alimentar nuestra mente, seleccionar las personas con las que conversamos, los temas de los que hablamos, el contenido de redes que consumimos, las series de Netflix que vemos, los diferentes programas de televisión, películas, los libros que leemos, los podcasts que escuchamos, entre otras cosas, porque todo esto nos ayuda a cultivar ese pensamiento más elevado, que nos ayude también a reconectar con el poder que todos tenemos de decidir cómo queremos ver la vida.
Si queremos ponerle el filtro del miedo, del resentimiento, de la queja que nos genera sufrimiento innecesario. O sea, realmente la vida ya nos presenta situaciones suficientemente duras como para crearnos nosotros mismos más sufrimiento. Y por el contrario, decidir ponerle ese filtro de gratitud, de aceptación, de optimismo, de confianza que nos permite vivir con más serenidad, más alegría y más salud. Con la bendición de una buena salud podemos ayudar mejor a nuestra familia, realizar mejor nuestro trabajo, aportar a la comunidad y creo yo que tenemos también la responsabilidad de utilizar esa energía de la mejor manera para aportar a un mundo más pacífico, más empático, más compasivo y por supuesto eso pasa porque nosotros cultivemos esas mismas cualidades en nuestro interior. Así que con esta reflexión termino este episodio esperando que lo hayas disfrutado, que hayas encontrado piezas de información que te sean útiles para mejorar y para mantener tu salud. Gracias por escuchar este episodio. Por favor, déjame en los comentarios tus preguntas, reflexiones o sugerencias de nuevos temas sobre los que te gustaría que hablara. Te invito a consultar mi página web www.yoga-ser.com y a seguirme en redes sociales para estar al tanto de los programas de clases, cursos, retiros y otros eventos que creo desde el corazón para ti. Hari Om Tat Sat.